Hola, bienvenidos nuevamente al aula virtual. Mi nombre es Carla Quinteros, pertenezco a la Unidad Regional de Trazabilidad Agropecuaria y en esta ocasión vamos a continuar con el tercer contenido del curso de conceptos básicos de trazabilidad agropecuaria, acuícola y pesquera. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la terminología relacionada a la trazabilidad. Vamos a desarrollar todos estos conceptos de una forma esquemática para poder ubicarlos de una forma conceptual dentro de lo que es la terminología relacionada a la trazabilidad, todos los conceptos básicos que vamos a necesitar para poder entender en qué consiste la trazabilidad y cómo está involucrada en las diferentes áreas de lo que es la sanidad agropecuaria, específicamente salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos. Para comenzar, tenemos esta nube de palabras en la cual están muchos de los conceptos que vamos a desarrollar en esta ocasión durante esta presentación y son bastante básicos, digamos, pero es necesario definir estos conceptos desde un principio para que los tengamos bien cimentados a lo largo de todo este curso y de los futuros cursos que tengamos relacionados a la trazabilidad. Para comenzar necesitamos entender el concepto de trazabilidad o rastreabilidad. Este concepto que ven en la pantalla lo podemos encontrar dentro del estándar regional de trazabilidad, en el cual lo hemos definido de la siguiente manera. La trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, una ración, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o raciones. Para poder realizar trazabilidad tenemos tres componentes fundamentales, los cuales van a estar ya sea en este orden o en diferentes órdenes. Primero necesitamos tener un registro de productores y establecimientos. En este caso pueden ser personas y establecimientos. Como segundo punto vamos a necesitar identificar un animal, o en este caso el objeto trazable. Puede ser un animal individual, un animal agrupado en un lote o un lote de productos para el caso de lo que serían los productos vegetales o de los alimentos propiamente. Y tercero, vamos a necesitar lo que es un control de la movilización para poder ubicar ese objeto trazable en diferentes momentos de la cadena productiva. Esta cadena se repite básicamente con los componentes 2 y 3 en formas secuenciales. Vamos a tener siempre ese animal o ese objeto trazable, un movimiento, un lugar destino, luego otro movimiento y así sucesivamente. En la siguiente lámina vamos a encontrar el primero de los esquemas, en el cual vamos a tener en el centro el concepto de trazabilidad y dos conceptos relacionados a ella, el tracking y el tracing. El tracing o rastreo, conocido también como rastreabilidad, es la información hacia atrás, generalmente en dirección a las actividades de producción primaria a nivel de granja o finca. El tracking o seguimiento, conocido también como trazabilidad, es la información hacia adelante, generalmente en dirección a las actividades de procesamiento y distribución de un producto. Dicho esto, hay que recordar que para hacer trazabilidad partimos de un origen y llegamos a un destino, pero entre ambos puntos existe el manejo. Entonces, dependiendo de qué tipo de información nos interesa acerca del objeto trazable, podemos hacer la rastreabilidad hacia atrás o la trazabilidad hacia adelante. Para empezar a hablar necesitamos definir lo que va a ser el objeto trazable para no limitarnos nada más al concepto del animal, sino que también de otros productos agropecuarios, como es en el caso de los vegetales o de los alimentos. Entonces, para ubicarlos conceptualmente los vamos a llamar el objeto trazable. Puede ser, como les menciono, un animal, un vegetal o un alimento. En el caso de los animales podemos utilizar dos esquemas para hacer trazabilidad, el esquema individual y el esquema grupal. Cuando hablemos del esquema de trazabilidad individual, vamos a necesitar poder ubicar ese animal dentro de un hato. Un hato puede ser conformado por una cantidad limitada de animales en los cuales los podemos identificar por características individuales, pero cuando tenemos hatos de grandes cantidades de animales es muy importante poder identificarlos de forma individual. Para eso vamos a necesitar lo que son los dispositivos de identificación o los DIOs. Los DIOs son los dispositivos de identificación individual oficial. Son esos dispositivos que colocamos en la oreja de los animales, tal es el caso de los bovinos, en algunos casos también cuando se realizan identificaciones individuales para cerdos, ovicaprinos,
y otros animales sujetos de monitoreo. Para poder decir que un animal puede hacerse trazabilidad, no simplemente necesitamos colocar el dispositivo, sino que tenemos que vincular ese número de identificación único e irrepetible con un sistema de registros. Para ello nos vamos a valer de formularios de trazabilidad en los cuales vamos a vincular a este animal con un establecimiento de origen y una persona propietaria. Después de gestionar toda esta información dentro de los formularios, vamos a hacer la siguiente etapa, que es el registro de la información dentro de la plataforma. Cuando ya podemos tener esta información dentro de una plataforma de gestión o de un sistema de gestión físico, podemos decir que un animal ya puede realizarse la trazabilidad. Podemos decir que un animal está siendo trazado. Trazar significa poder identificar a este animal dentro de una cadena productiva, poder ubicarlo en un establecimiento, poder relacionarlo con una persona, eventos relevantes. En qué establecimiento se originó, ya sea la identificación o el nacimiento de este animal, su propietario y las diferentes actividades de gestión relacionadas a este. Eso lo vamos a ver en un esquema más adelante cuando estemos hablando del manejo. Luego, para continuar con lo que es la trazabilidad grupal o por lotes, esta ya aplica para lo que son grupos de animales, grupos de productos vegetales, frutales, cereales, forestales y también, por supuesto, para lo que ya viene siendo un producto alimenticio o un alimento. Cuando ya hablamos de productos procesados también. Pero para poder gestionar la trazabilidad necesitamos tener una identificación de estos objetos trazables. Así como identificamos el animal individual, identificamos el lote de animales dentro de un establecimiento productivo, también vamos a identificar lo que son las cosechas cuando hagamos las conformaciones de lotes de productos durante su transformación. Para poder identificar estos productos necesitamos hacer lo que es la identificación del objeto trazable por medio de códigos. Estos códigos van a ser la clave para poder ubicarlos dentro de un sistema de información y poder definir cuál ha sido su origen, cuál ha sido su manejo y su destino posterior. Estos códigos de trazabilidad podemos hacerlos de diferentes formas. Podemos hacerlo en la forma de los dispositivos de identificación individual oficial o también conocidos como los aretes de trazabilidad individual para el caso de los bovinos. Podemos hacerlo por medio de dispositivos RFID que aplican también para el caso de la doble identificación individual de animales o dispositivos RFID para hacer rastreo de objetos. También podemos utilizar lo que son las placas de identificación en el caso de las colmenas, donde vamos a identificar estos números únicos para lo que son las colmenas en el caso de apicultura. También tenemos el caso de las etiquetas de trazabilidad para productos pesqueros, productos procesados y productos terminados. Son esos dispositivos adhesivos que colocamos ya sea en las cajas o en los embalajes o en las bolsas de los productos. Estos no solo nos ubican cosas como la producción y el vencimiento, sino que también lo que es el lote de trazabilidad. También podemos utilizar lo que son los códigos de barra, que por medio de lectores especiales vamos a poder recuperar información de ese sistema de barras. Y lo que tenemos también lo que es las nuevas tecnologías de los códigos QR. Estos códigos QR lo que nos devuelven son informaciones, ya sea codificaciones de los lotes o otra serie de datos relacionados a un producto determinado. Quiero hacer bastante énfasis en el caso de lo que es la identificación animal, con lo que es hacer la diferenciación entre un animal registrado y un animal trazado. Como podemos ver en la diapositiva, está el concepto muy textual de lo que es el animal registrado y lo que es el animal trazado. Estos conceptos han sido extraídos del estándar regional de trazabilidad bovina, en el cual vamos a definir al animal registrado como un bovino con identificación individual oficial cuya información de registro fue ingresada al sistema de información y registro junto a los datos descriptivos que la autoridad competente solicita, permitiendo así el registro posterior de los eventos sucesivos asociados al mismo. Es lo que les mencionaba anteriormente, el poder tener esta información clave dentro del registro de este animal vinculado a un dispositivo de identificación. Luego tenemos el otro concepto, el de animal trazado.
Se refiere a un bovino con identificación individual oficial que ha sido ingresado en el sistema de información y registro, cuyos movimientos, cambios de propiedad y demás eventos relacionados al mismo han sido registrados sin interrupciones o inconsistencias. Hay que hacer énfasis en lo que es lo último, sin interrupciones o inconsistencias. Tener una base de datos robusta y confiable hace que el sistema sea efectivo. En la parte inferior de la diapositiva vamos a ver una captura de lo que es el módulo de trazabilidad bovina. Ahí vamos a poder identificar un número de DIO. En este caso es un DIO que pertenece a Honduras, comienza con un 340, es de color verde. También podemos ver la imagen del bovino a la cual pertenece este ejemplo que tenemos dentro del sistema y en el cual vamos a ver cómo se refleja esa información que registramos. La fecha de nacimiento, la raza del animal, su sexo, la persona a la cual está vinculado, el CUE o el código único del establecimiento al cual está vinculado el animal dentro del sistema. También dentro del sistema podemos encontrar información como lo que es los movimientos que se han hecho a un animal en particular y cómo ha sido el histórico de los planes sanitarios del animal, sus muestreos y resultados en programas de prevención y control de brucelosis y tuberculosis bovina. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando estemos desarrollando lo que es el curso de operadores de trazabilidad bovina o estamos viendo los contenidos más propios de lo que es la trazabilidad bovina. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo relacionado a todos estos conceptos del origen dentro de la trazabilidad. Para poder hablar de origen necesitamos gestionar la información. Para poder gestionar la información necesitamos ciertos instrumentos de captura. En este caso, por poner un ejemplo, vemos el FTZ. FTZ01, que es el instrumento que nosotros utilizamos para la captura de información relacionada a personas y establecimientos, en la cual vamos a hacer actividades de registro de la información y de identificación. Relacionado a la captura de información vamos a tener dos cosas principales que registrar. La relacionada a las personas, que serían de dos tipos, las personas de tipo natural o físico o las personas de tipo jurídico. Las personas naturales básicamente vamos a segregarlas en lo que serían los productores y los usuarios del sistema y en el caso de las personas jurídicas son las personas que respaldan lo que serían las empresas, tanto los establecimientos como empresas productoras, establecimientos dedicados a producción y transformación de alimentos, también lo que son las importadoras, exportadoras, laboratorios, centros de investigación que necesitan una personería jurídica que las respalde dentro del sistema. Para entrar en materia de lo que son las personas naturales, estas tienen el mayor campo dentro de lo que es la trazabilidad, porque ahí vamos a encontrar a lo que son los productores o las personas naturales, que es la mayor parte de personas dentro del sistema. Luego vamos a tener a lo que son los operadores de trazabilidad. Ellos son los que gestionan mucho de la información y tienen un rol clave en alimentar y gestionar la información dentro del sistema. Importante mencionar, los operadores de trazabilidad tienen que ser habilitados por las autoridades competentes de los países para poder tener ese acceso dentro de los sistemas de trazabilidad y estos a su vez tienen diferentes tipos de roles. Por ejemplo, tenemos los roles de los operadores de trazabilidad de tipo oficial, que son los funcionarios de las autoridades competentes que gestionan diferentes informaciones relacionadas a los servicios veterinarios, a los áreas de sanidad vegetal y de inocuidad. Entonces, en sus roles de funcionarios, ellos gestionan diferentes tipos de información. Luego vamos a tener los que son los operadores privados, que son personas de tipo natural o jurídico que prestan servicios de trazabilidad de forma privada, como un servicio profesional o un servicio propiamente.
Y luego vamos a tener los operadores propietarios. Ellos se dedican a gestionar información relacionada a sus establecimientos y sus animales de forma propia. Todo lo que esté relacionado a sus inventarios y vinculados a su persona solamente. No pueden gestionar información de personas que no estén relacionadas a sus actividades. Por el otro lado tenemos lo que es la captura de información de los establecimientos, que es el componente que le da origen a los movimientos. Para poder gestionar la información de los establecimientos necesitamos darle lo que es un código único de establecimiento, que es cómo nosotros identificamos a ese establecimiento dentro del sistema de información. Para poder establecer los componentes que tiene los 13 dígitos del CUE, lo vamos a segregar en bloques de información, en el cual en un primer bloque vamos a encontrar el ISO del país, que van a ser los primeros 3 dígitos. El ISO es una codificación internacional. En este caso estamos hablando específicamente de la ISO 3166, que es la que codifica internacionalmente los países, en este caso, por un código de 3 números. Luego, en el segundo bloque vamos a encontrar la primera división política administrativa de cada uno de los países, siempre siguiendo el esquema del ISO, y luego vamos a seguir con la segunda división política administrativa, que es 2 dígitos más. Y finalmente vamos a tener un código de 6 dígitos que va a ser un correlativo único e irrepetible, también conocido como el IDE o el identificador del establecimiento. Es así como se compone el código único del establecimiento. Para hacer un poco más de detalle de lo que son los operadores de trazabilidad, que son los que realizan un rol muy importante en la gestión de la información de la trazabilidad, vale la pena hacer un esquema aparte, en el cual, como les mencionaba anteriormente, vamos a tener 3 tipos de operadores de trazabilidad. Los oficiales, que son los funcionarios de las autoridades nacionales competentes, luego los privados, que prestan servicios de trazabilidad como servicios profesionales, y luego vamos a tener los operadores de trazabilidad de tipo operador de trazabilidad propietario, que gestionan información vinculada a su propiedad exclusivamente, animales y establecimientos. Pero ¿qué es lo que hacen los operadores de trazabilidad propiamente dentro de los sistemas de información de trazabilidad? Hacen diferentes actividades, algunas de ellas son las que podemos ver acá en el esquema: el registro de personas y establecimientos, en otras palabras, la captura de la información por medio de los formularios de trazabilidad, ya sea de forma física o directamente usando las aplicaciones de trazabilidad, tanto la aplicación web como la aplicación móvil. También hacen actividades de identificación de los animales, lo que serían los procesos, en el caso de los bovinos, de la doble identificación, la colocación de los dispositivos de identificación oficial. También hacen lo que es la carga de información en el sistema, poder sistematizar, valga la redundancia, todo esto a captura dentro del desarrollo informático, y también pueden hacer actividades de edición de la información, lo que puede ser una actualización de datos, poder cargar más animales dentro de un hato, dentro de un establecimiento. También pueden emitir ciertos documentos, dependiendo de sus roles. Puede ser lo que son las guías únicas de movilización, para el caso de realizar los procesos de traslado de animales. También en algunos casos pueden emitir carnets, pueden emitir las fichas de registro en el caso de los operadores oficiales, y también una actividad muy importante dentro del sistema, que es el cese de historial o las bajas, tanto de lo que serían los animales de producción, como en el caso de cuando se termina una actividad en un establecimiento. Por ejemplo, cuando estos establecimientos desaparecen y tienen otra orientación. Tal es el caso de extensiones de terreno que anteriormente eran establecimientos de producción primaria y luego pues se convierten en otro tipo de establecimientos, o pasan a ser lo que serían residenciales o lotificaciones. Entonces dejan de ser establecimientos y hay que cerrar ese historial dentro del sistema. Luego vamos al tercer componente de lo que es origen, manejo y destino. Para poder llegar a un destino necesitamos lo que son los sistemas de movilización nacionales, muy importantes para lo que son los
programas sanitarios. Para poder realizar estas movilizaciones necesitamos los instrumentos que le dan legitimidad a la movilización, lo que son las guiazas, también conocidas como las guías de movilización, guías de traslado o también guías únicas de control sanitario. Luego realizamos la movilización para llegar a un destino. En esta siguiente diapositiva vamos a ver lo que es todo lo relacionado al manejo. Es bien importante hacer este énfasis en qué consisten las actividades de manejo tan importantes dentro de los sistemas de gestión y de registro. Vamos a decir que vamos a tener dos tipos hablando en temas agropecuarios, los relacionados a la producción pecuaria o lo que es los animales y los relacionados a la producción vegetal o agrícola. En el caso de los animales necesitamos gestionar cierta información relacionada al nacimiento del animal, a los muestreos relacionados a los planes de prevención, control y erradicación de enfermedades, las pruebas relativas a estos muestreos, los resultados de las pruebas, las vacunaciones, lo que serían también todos los planes profilácticos que se realicen a los animales, los tratamientos farmacológicos, lo que son las medicaciones como desparasitaciones, uso de antibióticos y otros relacionados también a la parte, llamémosle, reproductiva, también lo relacionado a las enfermedades que estos animales puedan haber tenido, a sus diagnósticos y lo que mencionábamos al cese de historial. Toda la gestión de esta información es altamente deseable para tener una información bastante robusta que garantice que estos animales están en un contexto sanitario aceptable para poder producir alimentos y poder convertirse en alimentos posteriormente. También para que no sean fuentes potenciales de zoonosis a las personas que están relacionadas con sus manejos y a los que van a consumir los productos derivados de ellos. Por el otro lado, relacionado a lo que serían a los productos vegetales o a la parte agrícola, tenemos que tener ciertos registros relacionados a la preparación de los que serían las áreas de cultivo, a la siembra de los cultivos, el riego, también muy importante lo relacionado a la calidad del agua con la que se están irrigando estos cultivos, a las plagas que puedan haber estado expuestos estos cultivos o estas plantas, también a las enfermedades que puedan estar relacionadas, al uso de los diferentes agroquímicos, tanto para lo que son las fertilizaciones o el control de plagas y enfermedades, las actividades relativas a la cosecha y lo que sería finalmente el procesamiento. Esto incluye actividades como lo que es el agrupar y seleccionar los productos para un posterior transformación. Un buen ejemplo puede ser el caso del café, que hay que seleccionarlo y llevar diferentes tipos de procesos antes de llegar a lo que sería ya la conformación de los lotes o el producto terminado. Y abajo del esquema podemos ver cosas que son comunes para ambos esquemas, lo que sería la conformación de lotes, tanto para el caso de los animales y de los productos vegetales, y también la gestión de los movimientos. Es muy importante tener esta información de los diferentes movimientos que va a tener el objeto trazable dentro de la plataforma de información o dentro de los sistemas de trazabilidad. Por el otro lado, tenemos lo que es la autoridad competente. Es importante mencionar en este esquema todas las funciones que tienen las autoridades competentes, tanto de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos. En el glosario van a encontrar el concepto de autoridad competente. Es la autoridad de cada país responsable de la sanidad e inocuidad agroalimentaria. Ellos son los encargados de velar por mantener lo que es el estatus sanitario de un territorio. Siendo muy textuales en la definición, vamos a definir el estatus sanitario como la situación de un país, una zona o un compartimiento respecto a una enfermedad. Las autoridades competentes, como les mencionaba, velan por prevenir la introducción de amenazas sanitarias en los tres diferentes rubros que les menciono: salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos. En el caso de salud animal, los servicios veterinarios velan por prevenir enfermedades de tipo enfermedades transfronterizas, enfermedades de animales y de tipo zoonótico.
En el caso de sanidad vegetal, es velar por la protección para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades de lo que son los cultivos. Tal es el caso de plagas de tipo microorganismos o como en el caso de los insectos también. En el caso de inocuidad, es velar por la protección de los alimentos y evitar lo que son las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de cómo el OIRSA apoya a los países miembros con lo que es el Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad Agropecuaria. Tenemos dos componentes fundamentales que componen este sistema, lo que es la parte técnica relacionada a la captura de la información por medio de todos los instrumentos que utilizamos, lo que son los formularios específicos de trazabilidad para cada uno de los rubros y los formularios de registro de información de personas y establecimientos, los cuales son la base de los sistemas de información. Y por el otro lado tenemos lo que es el desarrollo informático conocido como Trazaragro, el cual está conformado por diferentes módulos de trazabilidad. Nuestro primer módulo, que es el módulo base, es el módulo de registro agropecuario. Ahí se va a alojar toda la información que capturamos por medio de los formularios FTZ01, el cual es el instrumento que utilizamos para la captura de información de personas y establecimientos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. Una vez que tenemos esta información dentro del primer módulo, que es el módulo de registro agropecuario, esta se redirecciona a los diferentes módulos específicos. Tal es el caso del módulo de trazabilidad bovina, donde se aloja toda la información de productores bovinos y toda la información de las personas relacionadas a este rubro productivo. Y así, de esa misma forma, sucede con el módulo de trazabilidad porcina, en el cual está los productores porcinos, información de lotes de porcinos, establecimientos, etc. También el módulo de trazabilidad apícola, donde está toda la información de apicultores, empresas apícolas y apiarios. Por otro lado está el módulo de trazabilidad acuícola, donde están las personas relacionadas a las actividades acuícolas. Finalmente tenemos el módulo de trazabilidad de productos pesqueros, en el cual se gestiona toda la información de pescadores, embarcaciones y plantas dedicadas al procesamiento de los productos pesqueros. El módulo de inocuidad, en el cual se gestiona la información relacionada a lo que serían los procesos dentro de las plantas, todo lo que está relacionado a los procesos de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene, monitoreos, sistemas de reducción de riesgos, HACCP, etcétera, para diferentes tipos de productos, tanto los que son de origen animal como de origen vegetal y las transformaciones que estos tienen. Por poner un ejemplo, las plantas procesadoras de lácteos, las plantas de embutidos, plantas de alimentos, etcétera. Como material complementario vamos a encontrar un documento que es un glosario de todos los términos que vimos durante la presentación, los cuales les van a ser bastante útiles para reforzar algunos conceptos que vimos este día y algunos adicionales que están ahí, que no fueron mencionados, pero que vale la pena incluirlos dentro del glosario. Muchos de estos términos los vamos a ver en las presentaciones siguientes dentro de este curso y espero que les sean útiles.